Veamos este video. ¿De dónde es este video? Es de América TV. Galileo dice. Bueno, me imagino que es en Ecuador. Delincuentes intentaron asaltar al conductor de un vehículo que se encontraba estacionado. La víctima portaba un arma y reaccionó en defensa propia. Bueno, si se dan cuenta en la década pasada, por ejemplo, hubo un presidente que se creía a Dios y pensó que las armas eran las que mataban a las personas, más no las personas. Pero bueno, les voy a leer un artículo de Thomas Sowell que explica más o menos lo que significa esto. Thomas Sowell para mí es una persona que admiro mucho porque es uno de los mejores, es un PhD en economía, pero también sabe mucho de la naturaleza humana. Usualmente los economistas de la Escuela de Chicago, también de la Escuela Austriaca de Economía, son los mejores economistas para mí del mundo. ¿Por qué? Porque se basan en el comportamiento humano y no en teorías de números y de datos que no se aplican mucho a las emociones de los humanos. Por eso es que yo he estudiado economía. ¿Por qué? Porque yo como psicólogo quiero aprender de todo. Entonces ahora les voy a leer el artículo. Bueno, voy a poner mi página web por el momento, Psicólogo Genio. Entonces, control de armas y criminalidad, la advertencia de Thomas Sowell que muchos políticos ignoran. El economista y pensador social Thomas Sowell ha defendido durante décadas una idea central basada en evidencia histórica y análisis empírico. Las leyes de control de armas no eliminan la criminalidad. ¿Por qué? Porque el problema no son los objetos, las armas en sí, sino las decisiones humanas. Sowell insiste que muchos políticos y políticas públicas parten de un error conceptual, asumir que las armas causan los crímenes. Sin embargo, desde una perspectiva económica y sociológica, los criminales no dependen de la legalidad para obtener medios violentos. Las restricciones suelen afectar principalmente a los ciudadanos respetuosos de la ley, no a los delincuentes. Un caso que Thomas Sowell menciona, suele mencionar que en el Reino Unido, por ejemplo, es algo que él ha mencionado en varias entrevistas que he visto. Durante décadas se aprobaron y se apoyaron leyes cada vez más restrictivas sobre las armas de fuego, o sea, sobre las pistolas, revólveres y todo tipo de armas. Sin embargo, los delitos violentos no desaparecieron y en algunos periodos incluso aumentaron. Posteriormente, el debate se desplazó hacia la regulación de cuchillos y otros objetos, que lo que ilustra según Thomas Sowell, que la violencia se adapta cuando las políticas se enfocan en los instrumentos y no en las conductas criminales, en las conductas de los seres humanos malos, en este caso los criminales. El problema central, afirma, es cuando los gobiernos desarman a los ciudadanos sin garantizar una seguridad efectiva. Se genera un desequilibrio peligroso. Los criminales siguen armados mientras las personas honestas pierden la capacidad de defensa. En este contexto, el delito puede convertirse en una actividad de bajo riesgo. Para Sowell, la discusión sobre seguridad debe centrarse en la responsabilidad individual, la aplicación efectiva de la ley y la compensación realista de la naturaleza humana, no en soluciones simbólicas que ignoran cómo actúan realmente los delincuentes. Entonces, si te interesa aprender sobre psicología humana, puedes seguirme a mí y también me interesa que te ayude en algunos temas psicológicos en tu vida. En la descripción del video están los detalles. Doy consultas virtuales a todo el mundo y presenciales en la ciudad de Cuenca y puedo ayudarte. Bueno, si se dan cuenta, por ejemplo, veamos de nuevo este video. Veamos de nuevo, una vez más. O sea, la ilegalidad solamente afecta a las personas de las armas. O sea, el prohibir las armas afecta solamente a las personas buenas de la sociedad. ¿Por qué? Porque las personas buenas de la sociedad tienen empleos, tienen actividades, tienen negocios, tienen emprendimientos. Entonces, al prohibir las armas y hacer que las personas buenas se vayan presas durante, quién sabe, una semana, sea 2, 3 días, entonces eso crea que las personas buenas no se armen y no puedan defenderse de los delincuentes, debido a que los delincuentes, igual sean o no sean legales, ellos van a obtener las armas. ¿Por qué? Porque para ellos entrar y salir de la cárcel es como entrar y salir de un hotel, obviamente. Y el costo de ellos en equivocarse es muy bajo. En cambio, el costo de una buena persona que tiene un negocio, un trabajo, un emprendimiento, su reputación, su familia, si está estudiando y todo eso, va a ser demasiadamente alto, que hará que las personas se desarmen y los delincuentes simplemente sigan armados, y eso crearía un oasis de delincuencia, porque eso ocurre así. Entonces me acuerdo que los de izquierda siempre tienen esta idea, y yo como psicólogo, la mayoría de psicólogos son de izquierda, yo no, porque pues me resulta estúpido ser una persona de izquierda. ¿Por qué? Porque no conoce la verdadera naturaleza humana. El ser humano es malo y perverso por naturaleza. El ser humano va a tratar de tomar ventaja de uno o de cualquier persona hasta que se lo permitamos. Entonces aquí tienen un dicho los gringos bien sabio que dice: la vida no responde a merecimiento. Uno puede merecer muchas cosas positivas en su vida, puede merecer lo mejor, pero no, la vida no responde a merecimiento, sino responde a negociación. Tenemos que negociar todo en nuestra vida. Por ejemplo, se han hecho investigaciones científicas, o sea, de por qué en los mismos trabajos muchas las veces los hombres ganan más que las mujeres. ¿Por qué? O sea, y muchas las veces porque las mujeres en las 5 características de personalidad, que es una de las evaluaciones de personalidad más efectivas, más o que más pueden ayudar a una persona, que yo también hago este tipo de pruebas,
sale que la mujer es mucho más, que la mujer no tiende a ir contra la corriente, que la mujer le gusta mantener el orden, que la mujer no le gusta muchas las veces enfrentarse a la manada, que la mujer no le gusta tener opiniones diferentes al grupo social. Entonces, ¿qué les quiero decir? Esto es una característica y una diferencia grande entre hombres y mujeres. Entonces, en los trabajos, por ejemplo, se ha dado el caso que las mujeres ganan menos que los hombres, pero no es por la capacidad y tampoco porque las mujeres estén haciendo un menor trabajo, sino porque muchas las veces los hombres, la mayoría de hombres van hacia el jefe y dicen, ¿sabes qué? Quiero ganar más, necesito ganar más y negocian un salario más alto. Por lo general, las mujeres no tienden a pedir salsa o no tienden a ir contra lo que se les ordena o lo que se les dice, razón por la cual las mujeres son mejores en escuela, colegio, universidad. Pero si se dan cuenta, los creadores de las grandes empresas, casi en su mayoría son hombres. ¿Por qué? Porque en la universidad, colegio, escuela, los mejores estudiantes son los que hacen lo que dice el profesor. En cambio, para triunfar en la vida, tienes que irte contra la corriente. Tienes que probar, fracasar y hacer cosas de diferente manera y muchas las veces te van a tachar de tonto, estúpido, de loco y cosas así. Entonces, es una gran diferencia. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Qué les quiero decir con esto? Con esto de las diferencias entre hombres y mujeres. Muchas de las legisladoras ahora son mujeres y tienen esa idea y de cierta manera tienen esa empatía que debería ser para los niños, los hijos de ella y en su familia, utilizan esa empatía hacia los delincuentes en la sociedad. Y eso es lo que veo yo mucho en El Salvador. Por ejemplo, veo que, voy a tomar un poco de té, que la mayor parte de personas que están a favor, que tienen compasión, tienen pena de estos delincuentes mareros allá en El Salvador, la mayoría de ellas son mujeres. Claro que hay hombres, pero la mayoría de ellas son mujeres. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que muchas de estas leyes se basan en la gente de izquierda. También aquí hay una gran diferencia entre la gente de derecha y la gente de izquierda. Por ejemplo, la gente de derecha cree que cada quien es responsable de sus actos y de su éxito. En un país como el Ecuador no tanto. ¿Por qué? Porque hay personas que nacen con mucha ventaja. Obviamente, solo el hecho de haber nacido en Quito o Guayaquil tiene mucha más ventaja. Solo el hecho de haber nacido con un apellido más prestigioso tiene mucha ventaja. Solo el hecho de estudiar en un colegio privado donde se relacionen y socialicen con gente de papás que tienen empresas y proyectos, solo eso hace que tengan muchos mejores resultados en su vida. Pero la gente de izquierda cree que, en cambio, ellos son mucho más ingenuos, porque creen que las personas son víctimas de la sociedad, creen que la sociedad victimiza a las personas. Entonces aquí podemos ver, verán. Entonces pongamos que este sea un hombre, y estos dos delincuentes son hombres también, pero en caso de una mujer, o sea, y esté un hombre mismo y con una mujer, la única manera de que esa mujer puede luchar contra un hombre sería con un arma. Yo sé que sería lo ideal que las personas no tengan armas, es peligroso, pero ¿qué pasa? Que el Estado no nos está asegurando o dando a nosotros lo que debe darnos, que es primero seguridad y después justicia. Se mete en muchos otros proyectos más. Se mete en la educación, se mete en la educación, en la medicina, se mete en los hospitales, se mete a ser empresario, en los ministerios, en la religión, en todo aspecto se mete, pero para lo que fue creado un país, un gobierno, para lo que se necesita al gobierno para que un país se haga rico y próspero, es solamente para seguridad y justicia. Pero los dos aspectos más importantes por lo cual se creó un gobierno es para seguridad y justicia, no lo estamos obteniendo del gobierno. Y ahí es cuando nosotros decimos, o sea, ¿para qué estamos pagando 3 puntos más del IVA, por ejemplo, en Ecuador, del 12 al 15%? Se eliminaron los subsidios a los combustibles, obviamente, y no estamos viendo en dónde está invirtiendo ese dinero. Pues El Salvador está muy bien. Me acuerdo que también leí sobre la historia de este ciudad, que es Singapur, y el que creó ese país era Lee Kuan Yew, y él también hizo lo mismo que está haciendo Bukele. Porque si en un país no hay seguridad y justicia, y cuando salen con estas leyes estúpidas, como salió esta asambleísta Cabezas, esta morena Cabezas, que dijo que los pobres no necesitan educación financiera porque no tienen dinero para eso, pero el mismo hecho de que no se tiene dinero, muchas las veces sería más importante la educación financiera para un pobre que para un rico, ¿no? Para que se pueda obtener los recursos, ¿no? Y es así, es mucho más importante. Recientemente estaba viendo una entrevista de un joven de menos de 30 años y que ya había formado 3 empresas. A los 17 años empezó a formar una empresa ya, ¿pero por qué? Porque su papá era empresario y él aprendió de su papá. Obviamente ahora es un joven que tiene mucho dinero. Cosa que mi familia, por ejemplo, a mí mi papá me enseñó a ser empleado, no emprendedor. Y ahora con lo que los títulos universitarios no sirven para nada y con los estudios que he tenido y tanto dinero y años de mi vida que he gastado en los estudios, veo que mejor es emprender. Por eso estoy emprendiendo en las redes sociales, obviamente como psicólogo, y me está yendo relativamente bien. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que es muy importante que la gente pueda defenderse. Es muy importante que las personas sepan qué es lo que funciona y no funciona en la vida. Lo que está dando el gobierno, por ejemplo, las nuevas materias que va a dar sobre valores, creo que va a dar educación financiera y también psicoeducación, pero la psicoeducación y educación financiera tuvieran que ser de profesionales que saben realmente del tema, o sea, de psicólogos en el caso de psicoeducación, que sean buenos, y también en educación financiera de economistas emprendedores,
para que les puedan enseñar a estas personas lo que funciona y no funciona, porque lo que da la universidad usualmente son cosas obsoletas y muchas de las veces lo contrario de lo que funciona en la vida. Por ejemplo, yo como universitario, haber estudiado tanto, me doy cuenta que muchas de las veces perdí el tiempo en la universidad y estudiando, que me hubiera resultado más productivo para mí. Ya tengo 43 años, que si desde que tenía 20 años me hubiera puesto un emprendimiento, me hubiera puesto a hacer negocios y a buscarme la vida de esta manera. Pero yo no crecí con esa mentalidad. Obviamente nunca me enseñaron tampoco. Pero bueno, todavía no es tarde, pero más o menos les voy a entender esto. O sea, si las personas, los legisladores que están formulando las leyes tienen que ser personas que sepan del tema. Tiene que ser eso ahí una meritocracia. Los mejores tienen que estar ahí y no salgan con estas leyes estúpidas. Imagínense, donde creen que las armas son las que matan a las personas y no las personas que utilizan esas armas. Yo siempre sé poner este ejemplo. Un cuchillo puede ser un arma muy positiva, puede ser un instrumento, sería un utensilio muy positivo, donde una mamá pueda preparar la comida para su familia, padre pueda preparar la comida para su familia, pero también puede ser un arma, donde una persona mala pueda utilizar un cuchillo para matar a alguien más. Entonces, si se dan cuenta, la misma arma, el mismo utensilio, hasta dos palabras diferentes, la persona es lo que hace, él cambia la utilidad de ese instrumento o de ese artículo. Y así es en la vida. Entonces, el problema no son las armas, el problema es la educación que tenemos, sobre todo en la casa, más ahora en las escuelas, colegios, universidades, en las unidades educativas, como llaman ahora, donde han quitado la autoridad a los profesores, padres de familia, a las autoridades. Simplemente ahora los políticos y el gobierno se basa solamente en derechos, derechos. Y no tenemos ni derecho a la vida ni a la seguridad en nuestro país, debido a estas ideas estúpidas que están impregnándose en la mente de los seres humanos, o de los ecuatorianos sería en este caso. Es todo lo que les quiero decir esta tarde. Pasen una buena tarde, que les vaya muy bien. Y en la descripción del video están los detalles de cómo ustedes se pueden contactar conmigo para que les pueda ayudar con terapias. Muchas gracias por haberme escuchado. Que les vaya muy bien. Gracias.